conducía su unidad de la empresa de transportes Aquarius. Recordemos estas imágenes cuando él termina siendo atacado. ¿Qué pasa con la criminalidad que no termina, que no cesa en el país y que continúa cobrando vidas? Estamos, por supuesto, ya con Nicolás Ceballos, es criminólogo y experto en seguridad, porque lo que sigue sucediendo en las calles es que el estado de emergencia parece no funcionar. Nicolás, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y ante los crímenes que se vienen registrando en estas últimas horas, principalmente contra conductores de transporte público, ¿qué es lo que está fallando? Porque todos dicen, hay estado de emergencia, pero los crímenes no paran. Bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias. Sí, efectivamente, vemos nuevamente que la ciudad amanece con nuevos hechos de violencia. A pesar de encontrarnos frente a un estado de emergencia, pareciera que eso no tiene mayor resultado. El asunto concreto es que tal vez la ruta que se está siguiendo no es la adecuada en el sentido de que no basta con que se cree estado de emergencia, sino que es urgente desplegar una labor de inteligencia e investigación criminal más certera para poder identificar quiénes son esos actores criminales, en qué lugares operan y a partir de ello poder desplegar efectivamente acciones tácticas que permitan tener mayor control de estas zonas afectadas por la criminalidad. Claro, pero lo que señalan además, el mejor control táctico, ¿no? Es lo que nos indicas, el trabajo de inteligencia también que mencionan respecto a la Policía Nacional. Ellos dicen, estamos dando golpes, ese estado de emergencia nos sirve para ir desbaratando organizaciones criminales, pero sin embargo, lo que vemos en las calles es que estas organizaciones criminales continúan operando. ¿Qué es lo que se tendría que hacer de inmediato para frenar precisamente la criminalidad? Mira, un ejemplo muy bueno es algo que ya se hizo en su momento con el asunto de robos a bancos. El robo a bancos en el Perú es un asunto bastante residual, realmente muy poco y esperemos que se mantenga así. Y eso es consecuencia de que se cuenta en la policía con una unidad de altísimo nivel como es la SNEC. Entonces, bajo esa premisa, se podría replicar modelos como ese para poder tener unidades que estén enfocadas en la protección y tutela de algunas zonas, algunos sectores económicos que estén siendo en este momento victimizados por la extorsión y por el sicariato. Se puede trabajar tranquilamente formando equipos que hagan un acompañamiento y seguimiento a las empresas de transporte, también a los comerciantes, para poder tener una respuesta mucho más efectiva. Pero permíteme un detalle más. Ajá. Esto lamentablemente no va a ser viable si no logramos que el binomio policía y fiscalía funcione. Lo repetimos al cansancio. Ese binomio es indispensable para tener una respuesta efectiva contra la delincuencia. Y eso es lo que observas, Nicolás, en este caso, que viene haciendo que la criminalidad continúe avanzando, porque sí, es cierto, lo que vemos es que prácticamente están divorciados. Y honestamente ya no hay tiempo para la discusión de quién tiene razón y quién no la tiene. Estamos en un contexto de violencia serio, severo. Ambas instituciones tienen condiciones muy difíciles de trabajo. Sin duda alguna, la policía hace enormes esfuerzos para poder trabajar a pesar de no tener con los equipos que se requerirían. Ajá. Y la fiscalía tiene sobrecarga también. Pero es un momento de establecer prioridades de acción frente a la delincuencia. Y en este momento, lo más crítico es el sicariato. Y el sicariato implica identificar quiénes son los sicarios y de dónde consiguen las armas. Son elementos importantes de identificar y trabajar, pero sin ese binomio no llegaremos a buen puerto nunca. Ahora, lo que vemos también es que ya estas organizaciones criminales, por ejemplo, como lo mencionas, el sicariato, está actuando con total impunidad, no tienen temor de que esté el objetivo cerca a una comisaría o que el objetivo esté en una zona llena de cámaras de seguridad. ¿Crees también que en el tema de la delincuencia y la criminalidad se han vuelto además mucho más sanguinarios porque incluso se graban y publican estos videos de los asesinatos productos de las extorsiones? Sí, efectivamente, además hay que entender que estamos en un contexto, eso se entiende por lo siguiente, estamos en un contexto de continua competencia entre bandas y organizaciones por el control de territorios. En ese contexto ocurre, por un lado, lo que la gente denomina ajuste de cuentas, es enfrentamientos entre una banda y otra. Entonces, hay un asunto serio que pone en el medio de la pelea al ciudadano que está usando el transporte público o que está yendo a la bodega. Pero además lo que también está ocurriendo es que algunas organizaciones asesinan a quienes pagan cupo a otros grupos para mostrar que son mucho más fuertes. Entonces, también eso es parte de la competencia por el territorio. Entonces, en ese escenario es bien difícil y bien complejo tener una respuesta solamente concentrada en temas de actores criminales o delincuentes, porque lo que se requiere es cómo afectamos esa competencia, cómo controlamos los territorios para que la gente pueda vivir tranquila y evitamos efectivamente que esos sujetos se maten por quien tiene el control de la ruta o el control de la bodega o el control de los colegios, ¿no?
¿Y algo positivo del estado de emergencia, Nicolás, que pueda rescatar en medio de lo que viene ocurriendo en el país? Mira, el estado de emergencia, dentro de todo, puede ayudar a tomar algunas medidas efectivas más ágiles, pues, vinculadas sobre todo a algunas acciones de derechos justificadas por el contexto, sin duda alguna. Pero aún con ello, aún con ese estado de emergencia, no va a ser útil, no va a ser práctico, no va a tener mayor impacto. Y reitero, y disculpen si puedo ser muy insistente en esto, si no se trabaja de forma articulada con la policía y la fiscalía. Eso no va a llegar a ningún lugar. No, el estado de emergencia no alcanza. Es útil, puede ser funcional, puede servir para muchas cosas, pero si no tenemos este tipo de trabajos conjuntos, si no hay labor de inteligencia, si no hay labor coordinada con el INPE, porque finalmente mucho se coordina dentro del propio establecimiento penitenciario, va a ser muy difícil tener un resultado efectivo frente a la inseguridad. Una última consulta respecto al tema de los extranjeros, ¿no? Porque lo que vienen denunciando es que hay muchos extranjeros que se encuentran en el país y que están cometiendo delitos sin generalizar, evidentemente. ¿Qué hacer en el caso de ellos cuando además se evidencia que sí son los que integran bandas criminales? Porque tenemos por otro lado, en el caso de las cárceles también con completo hacinamiento. Sí, efectivamente, hay un trabajo además por un lado de clasificación penitenciaria para poder hacer que estos internos que vienen, no porque sean extranjeros, sino porque pertenecen a redes criminales mucho más serias, tengan un espacio aparte, distinto, sobre el cual trabajar con ellos, aislado de los delincuentes nacionales, ¿no? Insisto, no por la nacionalidad, sino porque a qué grupos pertenecen. Es una cosa que se puede trabajar. Pero en esa instancia, igual, hay un asunto de inteligencia migratoria que es importante para saber cómo muchos de estos, a pesar de antecedentes y de que ya han sido expulsados en algún momento, regresan al Perú. Es un asunto crítico de seguimiento y persecución de estos sujetos para poder ahuyentarlos, espantarlos, para que no encuentren en el Perú un lugar fértil de trabajo como lo vienen encontrando actualmente, ¿no? Bien, Nicolás, gracias además por la redacción que nos das y las recomendaciones que se da. Esperemos que las autoridades estén escuchando precisamente, porque lo que está sucediendo en el país es que los crímenes no dejan de registrarse todos los días. Hablábamos con Nicolás Ceballos, criminólogo y experto en seguridad pública. Seguimos